Entonces, los que no lo han terminado, tranquilidad, porque pueden seguir durante el desarrollo de la clase y no pasa nada. Y la idea de hablar de este tema es un tema que, como bien amplio, y que como vieron en los casitos, puede tener presentaciones muy distintas, ¿cierto? Había un caso de metástasis cerebral y había otro caso, un paciente con una sospecha de tumor germinal, ¿cierto? Y es un espectro súper grande de cosas, pero hay como principios generales que yo quiero dejarles súper en claro. Así que de eso se trata esto, principios generales ante un paciente con cáncer avanzado. Entonces era el primer caso, una mujer que consultó sin antecedentes y asintomática previo al cuadro actual, que le dolía la cabeza, entonces le puede pasar a cualquiera, ¿cierto? Y la resonancia mostró dos metástasis cerebrales, un ATAC mostró nódulos pulmonares sugerentes de metástasis, le operaron una metástasis cerebral y apareció un melanoma, que eso se apoyó por la histología y por la inmunohistoquímica que está ahí, y tenía BRAF no mutado. Increíble, esto puede, quizás antes del curso les sonaba como chino y ahora puede que tengan, les suene un poco más las cosas, esa es la idea. Entonces, ¿qué se hace cuando pasa esto? Cáncer avanzado, tremendo. Entonces, la primero que se hace es que hay que detectar y tratar las urgencias que pueden ya sea amenazar su vida en el corto plazo o bien su funcionalidad en forma inmediata, que tiene que ver mucho con la clase que le hizo el Nico Yañez, eh, antes que yo, ¿cierto? Pero eso es súper relevante, que hay que estar atento a las urgencias para encontrarla. Entonces, si es que un paciente con cáncer o con una sospecha de cáncer está con compromiso de conciencia, hay que pedirle un calcio para darse cuenta que tiene hipercalcemia. Si no, no hay gente que llega con un letrero, hola, tengo hipercalcemia. No. Entonces, lo primero es resolver las urgencias, que como puse acá, pueden ser una amenaza inmediata para la vida del paciente o su funcionalidad, que ahí está el típico ejemplo de la compresión medular, donde el tiempo es tan relevante para la recuperación funcional a posteriori. Lo segundo que es urgente es confirmar el diagnóstico, sobre todo cuando esto es un debut. Entonces, llega una persona que estaba sana, como la mujer del caso clínico, y se le encuentra cáncer avanzado, y ahí ustedes van a necesitar necesariamente confirmar el diagnóstico para tener una mejor idea de todo lo que le importa a las personas en ese momento, que tiene que ver con conducta a seguir, hay o no hay tratamiento, cuál es el tratamiento, qué se va a hacer. Para tener una idea acabada de pronóstico y de tratamiento en cáncer se necesita una biopsia. Entonces, hay típico que se encuentran con pacientes con cáncer y hay muchas ganas de que, por favor, que esta persona lo vea un oncólogo. Y está bien, o una oncóloga, no quiero ser sexista. Y está bien, está perfecto. Pero la verdad, ese oncóloga lo que va a decir es, bueno, confirmemos el diagnóstico para yo poder hablar todo lo que realmente le interesa al paciente de su familia, para poder hablar de pronóstico, para poder hablar de manejo. Entonces, resolver las urgencias que amenazan la vida, confirmar el diagnóstico mediante una biopsia. Ahí en el casito aparecía esto de que la paciente consultaba sin historia de melanoma y en la biopsia apareció que era un melanoma, y la biopsia a veces va a poder servir para eso, ¿cierto? Para confirmar el origen del cáncer, pero también, como hemos visto a lo largo de este curso, y se ha repetido en varias clases, va a servir para la búsqueda de biomarcadores predictivos y pronósticos, y eso nos va a ayudar a definir el tratamiento. Dentro de las cosas que hace el patólogo está digamos, la microscopía, ¿cierto? La histopatología convencional, por decirlo así. Hay técnicas de inmunohistoquímica, que digo que es como la culebra de los oncólogos, que entonces llega el oncólogo al hospital al paciente y le dicen, aquí está la biopsia, y el oncólogo dice, y la inmuno, y todos se quedan mirando ahí la inmuno, la culebra de los oncólogos. Bueno, la inmuno sirve para ver la expresión de proteína en las biopsias, y nos va a ayudar para distintas cosas. Puede servir para ayudar a conocer el origen del tumor, para conocer la estirpe, por ejemplo, si es adenocarcinoma o si es cáncer escamoso, si es un melanoma, van a haber ciertas proteínas que se van a expresar y que van a ser detectables con la inmuno y nos va a ayudar a saber el origen. Y lo otro es que los biomarcadores también pueden detectarse a veces por inmuno, por ejemplo, cuando se habla de sobreexpresión de proteínas, como ocurre en el cáncer de mama con los receptores hormonales, hay una inmuna que ve estos biomarcadores, pero hay veces que los biomarcadores se sacan con otras técnicas de biología molecular, como PCR para detectar mutaciones en ciertos genes, o la técnica de Fitch
para el caso de sospecha de translocaciones o de amplificaciones génicas. No es la idea que se aprendan eso, pero sí es muy relevante de este curso que se lleven el concepto de que la biopsia es fundamental para manejar a un paciente con cáncer y más aún un paciente con cáncer avanzado. Y lo otro que es muy importante es que lo que hay que hacer igual rápido es que hay que articular pronto a un equipo para que ayude a estas personas y su familia. Entonces, esto de articular el equipo puede sonar como, ah, sí, obvio que sí. No, pero es verdad, uno tiende a pensar, oye, ¿a quién llamo cuando pasa esto? Bueno, probablemente siempre hay que llamar a alguien, ¿cierto? Pero a una persona más urgente que otra. Pero es relevante que uno no pierda de vista los otros aspectos. Cosas tan obvias como la evaluación por psicólogo. Psicólogo, en el fondo, es muy importante y la gran mayoría de los pacientes lo van a necesitar. Hay veces que rechazan, sobre todo pacientes que están muy bien, dicen, mami, yo prefiero que no. Está bien, pero hay que ofrecerlo. Y la gran mayoría de las personas que debutan con cáncer avanzado van a necesitar que ser evaluadas por medicina paliativa. Entonces, importante articular un equipo y no solamente de hiperespecialistas en oncología, de la radioterapia, de la radiocirugía, sino que todos se pueden ayudar, hay rol para, en verdad, el que quiera participar, o sea, no hay acá una restricción y es muy importante de este curso que ustedes entiendan que no se necesita ser hiperespecialista para ayudar a estos pacientes y hay distintas áreas, incluso los mismos médicos no somos nada buenos para esto porque ni siquiera sabemos lo que hacen algunos profesionales, pero yo diría que no hay ningún profesional de la salud que no pueda ayudar a pacientes con cáncer avanzado. Y lo otro que es muy relevante es que hay que informar de lo que está pasando. Entonces, ustedes no siempre van a tener claridad de pronóstico, no siempre van a tener claridad de diagnóstico, como pasa en el primer caso, pero hay que mantener a la persona y su familia informada. Y ahí, típica pregunta que la van a abordar también en la parte de psico-onco la próxima semana con la Alejandra Chandía, pero ¿qué pasa si el paciente no quiere saber? Bueno, o la familia no quiere que el paciente sepa, ahí lo que hay que hacer es que preguntar. Hay que preguntarle al paciente y a su familia, yo tengo información que hable sobre esta enfermedad, quiere que la comente con usted, quiere que la comente con su mamá, quiere que la comente con su hija, y el que tiene que estar ahí centrado en esa conversación es la persona que está afectada. Muchas veces pasa que familiares temen, ¿cierto?, comunicarle la noticia de cáncer a, que se lleva a la mamá, a la abuelita, esto de que se va a derrumbar, que está bien una justificación válida, pero lo que hay que hacer es incorporar a la persona afectada en la toma de decisión y no decirle, mire, usted tiene cáncer avanzado, obviamente no, sino que decir, mire, yo tengo información que darle, ¿usted qué prefiere? Y la gran mayoría de la gente prefiere estar en conocimiento de lo que le está pasando. Pero hay veces que le van a decir que no, no, yo prefiero que se lo diga a mi hija. Está bien, no le digan, no, señora, usted tiene que saber, no, 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 cada uno con sus tiempos, pero es rol de los profesionales de la salud poner este tema y incorporar a la persona afectada en la decisión de para quién va la información. Dándole un poco más de vuelta con la inmuno, ¿cierto? Que es lo que, como le decía, la culebra de los oncólogos, esto puede ayudar para varias cosas, dentro de ellas, lo que ya les comenté, la estirpe, el origen, biomarcadores, y esto es un tema que conoce el patólogo. Y ahí en ese sentido, si ustedes están en un hospital, se toma una biopsia de un paciente que está debutando con cáncer avanzado y quieren saber lo que está pasando, es muy importante que se comuniquen con patología, que llamen al patólogo o a la patóloga y que le cuenten cosas del cuadro clínico, de las imágenes, porque los patólogos, si no, están perdidos, igual como cualquier especialista necesitan tener una idea del cuadro completo para poder usar mejor los recursos y llegar más rápido a los diagnósticos. Si ustedes le dijeran, qué sé yo, a un cardiólogo, oye, ¿qué le pasa a esta persona? Pero no le decís nada, bueno, el cardiólogo a lo mejor le va a pedir un electro, a lo mejor le va a pedir un eco, un escáner, qué sé yo, una coro, pero no es la idea, ¿cierto? A los patólogos les pasa lo mismo. Si uno les manda solamente una biopsia y no les dice nada, terminan demorando un poco más y utilizando un poco de recursos de más. Así que es muy relevante comunicarse con el patólogo. Y de nuevo, repasando conceptos relevantes de este curso, es que está este tema de los biomarcadores predictivos, que en el caso del melanoma está dado principalmente por las mutaciones de BRAF, que es un segundo mensajero, un oncogen, pero que es una lista súper grande, la de los biomarcadores predictivos, que no se pretende que se aprendan de memoria, pero sí tienen que tener el concepto de que en la biopsia hay veces en que se va a poder buscar estos marcadores, que son variables biológicas objetivables en la biopsia, ¿cierto?, que predicen respuesta a un tratamiento. Y que también informen al paciente y a la familia, ¿cierto? Salió la biopsia y a lo mejor se va a necesitar un poco más de tiempo para algunos estudios adicionales.
Ahora, como en general, los pacientes con cáncer avanzado que van a debutar, ¿cierto?, con su enfermedad, en general va a predominar desde el punto de vista de las terapias contra el cáncer, la terapia sistémica por sobre los tratamientos locales. Y ahí, como vieron en la clase de César Sánchez, ¿cierto?, está la quimioterapia citotóxica y la terapia biológica, que hay de moléculas pequeñas, y otras. Están los anticuerpos y ahí está la inmuno, que tan famosa por este tiempo. Cuando dice la década de Onco, en verdad no era la famosa la inmuno, los famosos eran las moléculas pequeñas, las que terminan en inib. Estábamos ahí con el lotinib. Y cuando hizo la década Nicolás Yáñez, ya está entrando la inmuno, y ahora los becados de ahora no hablan de otra cosa que no sea inmunoterapia, pero son momentos. Hay montones de terapias distintas para el cáncer avanzado. Lo que no quiere decir que no haya utilidad de los tratamientos locales. Entonces, en el caso, hay un ejemplo, ¿cierto? Que el tratamiento local puede servir para sitios puntuales de metástasis y también para dar algunas complicaciones. En el caso de la pruebita, se usó la cirugía con un doble fin, ¿cierto? Por un lado, tratar la enfermedad, ¿cierto?, sacando parte de la masa tumoral, y por otro, para llegar a un diagnóstico. Y hay que decir que no era el caso, pero que en algunos pacientes con enfermedad metastásica, aunque su cáncer no sea curable, los tratamientos locales pueden ayudar para controlar por más tiempo la enfermedad, en lo que se denomina la enfermedad oligometastásica. Y un concepto como de cáncer avanzado, ya que está en la clase de cáncer avanzado, es que si bien nunca va a ser bueno estar metastásico, metástasis a distancia, siempre va a ser mejor mientras menos carga tumoral haya. Entonces, si es que ustedes ven un paciente, una paciente que tiene 2 metástasis, va a ser mucho mejor que la que tiene 10. Puede sonar algo obvio, pero es para que tengan el concepto, ¿cierto? Y nosotros hoy en día hablamos que con menos de 5 lesiones, lo denominamos oligometastásico, y en general, si el paciente está bien y es factible, nos tendemos a embarcar, considerando más factores como la biología de la enfermedad, en tratamientos más agresivos para tratar de controlar su enfermedad por más tiempo. Entonces, mientras menos metástasis, es mejor. Y otra cosa muy relevante es que los factores pronósticos para cáncer avanzado son muchos. Y una cosa que ustedes tienen que llevarse aquí grabada este curso es que etapa 4 no es igual a un pronóstico, etapa 3 no es igual a un pronóstico, no es un tema de etapas, es un tema de qué paciente y qué enfermedad, con qué extensión es la que estamos hablando. Entonces, en este caso, había una persona con 65 años sin comorbilidades, que tenía una función de órganos normal y estaba en un buen estado funcional, que tenía un melanoma con BRAF no mutado que no había sido tratada, con enfermedad cerebral y pulmonar, que había varias cosas por ofrecerle, y que sí tenía un sitio específico de metástasis que otorga mal pronóstico, que es la metástasis del cerebro. Pero el pronóstico es muy variable, y ese es el mensaje. Considera múltiples factores y es muy variable. Nicolás ya les habló de metas de cerebro. Yo había puesto esta diapo solamente por si no Nicolás las decidía omitir, porque tenía una tarea muy titánica, pero no las omitió, así que voy a pasarla rápido. Pero metástasis cerebrales es una de las urgencias oncológicas per se, y solamente quiero volver a insistir en lo que dijo Nico, que el pronóstico es muy variable. Y de una cosa que dijo Nico la pasada es que la resonancia magnética es de elección, efectivamente, pero la TAC aparece ahí con contraste, sirve para caracterizar las lesiones un poco peor, pero más rápidamente. Y también la TAC sin contraste puede servir para urgencia, para la urgencia inmediata, sobre todo cuando el paciente tiene evidencias de hipertensión intracraneana. Entonces, en verdad, la neuroimagen que se elige depende de cómo está el paciente, y la mejor para caracterizar las lesiones es la RM, pero la más rápida para la urgencia puede ser un ataque sin contraste, y puede permitir tomar algunas decisiones. Segundo caso, entonces, un hombre de 50 años que tiene un tumor de testículo, con una masa retropleural y un marcador tumoral bien alto, una beta-HCG en 7679. Ahí está la imagen del conglomerado adenopático retroperitoneal, ¿cierto? Y acá hablarles de marcadores tumorales, ¿cierto? Todos lo hemos visto enfrentados a la situación de tener pacientes que tienen aparentemente cáncer avanzado y dicen, oye, pidámosle marcadores. Claro, y acá les tengo anotados todos los marcadores tumorales actualmente en uso, ¿cierto? Un marcador tumoral no es lo mismo que un biomarcador predictivo, en el sentido de que, ya les dije, ¿cierto? Pero solamente para marcarlo,
por ejemplo, la expresión de receptores de estrógeno, o una mutación en cáncer de mama, o una mutación de GFR en cáncer de pulmón o de derrame melanoma, no son los marcadores tumorales. Los marcadores tumorales son sustancias que habitualmente se miden en la sangre y que son producidas por un tejido que en general es el mismo que da origen al cáncer en el que se usan. Ahora, lo relevante y que tienen que saber ustedes, aparte de aprenderse esta tablita porque les va a ayudar, es que tienen que ser utilizados en un contexto clínico adecuado, reconociendo las limitaciones que tienen, que todos tienen falsos positivos y falsos negativos en todos los cánceres, pero son útiles. Ahora, el mensaje de la clase es que son útiles en el contexto apropiado. Entonces, en la primera paciente, que no había claro un primario, no es útil pedir marcadores tumorales, una batería, que a veces lo hacen, batería por si sale algo, no es útil. Pero en el segundo caso, donde hay una sospecha clara que hay un tumor de testículo y una diseminación habitual del tumor de testículo, que es el retroperitoneo, sí hay que pedir y hay que saber cuál pedir, ¿ya? Entonces, útiles para el diagnóstico o para el seguimiento en un contexto adecuado y no haciendo paneles así sin filtro. Importante del segundo caso es esta lista, que son cuáles son los cánceres, tumores sólidos, que son curables aunque haya metástasis a distancia. Y ahí está esta lista que tienen que vendérsela, ¿cierto? Y ahí está el caso que vimos recién, que era de un hombre con cáncer de testículo, un tumor germinal. Son curables aunque haya metástasis a distancia. Y lo que les dije hace poco, aunque haya un cáncer que no esté en esta lista, si esa persona tiene pocas metástasis, igual puede ser tratada agresivamente para tratar de controlar mucho la enfermedad y a veces se cura. Entonces, importante que esta lista va a siempre depender de la carga de enfermedad, porque puede expandirse con poca carga de enfermedad, curarse no solamente estas personas. Y esta lista sí que se está expandiendo, y es que cánceres tienen buenos resultados de tratamiento en enfermedad avanzada, aunque no se intente curar la enfermedad. Y aquí me refiero a que en general son pacientes que viven en promedio por años. Entonces, cáncer avanzado, tratamiento paliativo, no se intenta curar la enfermedad, tienen hartas metástasis, pero se pueden obtener buenos resultados igual. Entonces, en ese sentido, el discurso ahí es que va a intentar convertir esto en una enfermedad crónica y hay veces que se logra. Alguien me podrá decir, oye, pero yo digo un paciente con esto que le fue mal. Obviamente, vimos en la primera clase, el cáncer es una enfermedad muy heterogénea. Pero no les mentiría si les dijera que no tengo montones de pacientes con estas enfermedades que han vivido años, muchas veces con tratamientos bien tolerados, a veces con vacaciones que están sin terapia, o incluso algunos, por ejemplo, con unos tumores neuroendocrinos, que es lo último de la lista ahí, que estamos en observación, pacientes que han preferido no tratarse. Así que en el fondo, entender que muchos cánceres, aunque el tratamiento sea paliativo, pueden vivir por años y bien. Uno de ellos, por ejemplo, los pacientes con melanoma, que era el caso de esta paciente, hoy en día con los tratamientos actuales viven en promedio más de 2 años o 3 años, y eso, puede sonar poco tiempo, pero para alguien que no es lo mismo decirle, mire, va a ir 2 semanas más, 6 semanas más, que va a ir 3 años, porque al final todos son promedios, y los promedios van a dar cuenta de la situación de muchos pacientes, y nosotros de entrada en general no podemos saber en qué parte de esa curva, ¿cierto?, va a estar nuestro paciente, así que tenemos que darle una oportunidad. Eso en naranjo, ¿cierto? Y es bien importante igual nunca olvidar la parte administrativa, que hay que notificar, hay que hacer el papeleo, y si usted no sabe si una enfermedad está o no está en el auge, entra a auge.misal.cl, que les voy a mostrar ahora. Voy a dejar de compartir esta parte y voy a compartir otra, que la tengo acá. Espero que no se me vea el WhatsApp. Eso, se ve el WhatsApp, claro, no, a ver acá, esto tampoco, la que ver, una cuestión la que ver. Entonces, ahora sí. Ah, no, ya sé, bueno. Entonces, ya sé, esto. Entonces, en el sitio web de auge.misal.cl, ustedes entran a problemas de salud, que, bueno, aquí está el sitio, auge.misal.cl, entran a problemas de salud, problema de salud está acá, y acá yo entré a cáncer de testículo y me han preguntado varias veces cuáles son las garantías. Entonces,
dentro de las cosas más importantes están las garantías de oportunidad que tienen que ver con los plazos, cuando ustedes informan a los pacientes, y también la garantía de acceso, que ahí pueden ver si está o no cubierto desde la sospecha. Entonces, si tienen dudas, auge.misal.cl, que está acá súper claro, y esto, nadie me tiene que saber la lista de memoria, pero tienen que mirarle, saber dónde sacar esta información. Y ya estoy terminando con la clase, por si acaso. De manera breve, como decía Álvaro Sala. Entonces, aquí, ¿cómo hago para eso? Entonces, ahora les voy a mostrar dos casos de bonus track, con eso estamos terminando, como les decía, que vienen con preguntas. Entonces, la Daniela ahora va a poner una pregunta, antes yo les voy a hacer, para que respondan en vivo acá en el Zoom. Este es un hombre de 56 años que fumaba, que estaba normal, sano, en ecoxero antes, y llegó en choque séptico, con una historia que le sacan a los familiares de tos y disnea de un mes. Usted está de turno en la UPC y lo llaman de la urgencia porque dicen que va a necesitar ventilación mecánica invasiva. Pero alguien dice, que no haya este curso, dice, oye, o lo limitamos mejor porque mira, le hicimos un scan y informan una masa pulmonar extensa, que está acá, con amputación del broncofuente, tiene la pleura, ¿cierto?, contrastada ahí, en forma homogénea, y hay derrame. Entonces te dicen, mira, tiene una tremenda masa pulmonar, mejor limitarlo. Entonces, pregunta Daniela, ábrala nomás en el Zoom. Estamos terminando. Entonces, ¿intubaría al paciente sí o no? Respondan. Entonces, yo espero, ¿cierto? Espero que respondan, porque espero que estén viendo la clase. Uno nunca sabe si hay gente viendo o no. Cuando están haciendo el Zoom, uno no sabe. Nicolás, responda, ¿esto también? ¿Respondieron? Daniela, Usted me dice, cuéntenme. doctor, vamos en ¿Cuánto? 41% de las personas han votado. Cuando lleguemos al 50% mostramos los resultados. Ya, les comento, porque ya me aparecen comentarios que dicen no me sale la pregunta, depende mucho de la conexión a internet, por eso de repente quizás no les aparezca a todo el mundo. Está Ya si tienen una en la conexión más plataforma de débil, Zoom. claro. Eso. Bueno, vamos en el 51%, doctor. Pongan entonces los resultados. Ya. Perfecto, hay gente que está dudando. Bueno, yo tengo que decirles que efectivamente después de este curso y con esta clase, la idea es que usted, cuando una persona está bien previamente y está debutando con una complicación, lo primero de la clase siempre era resolver la urgencia. Y la urgencia en este caso es el soporte ventilatorio. ¿Y qué pasa con este paciente en este caso? Bueno, con este paciente se efectivamente ingresó a la UCI, alguien que había ido a este curso, lo intubaron, evolucionó bien, le dieron antibióticos, estaba con una neumonía, y se hizo una biopsia que mostró que tenía un carcinoma pulmonar de células pequeñas. Le dimos quimioterapia paliativa, y acá está el escáner de control después de 6 ciclos. Entonces así partió esto, ¿ya? Una tremenda masa infiltrando acá, apretando todo. Acá estaba el derrame, que seguramente era paraneumónico porque tenía una impregnación homogénea de la pleura, ¿cierto? A diferencia de las metástasis que se ven como nódulos ahí. O sea, aquí estaba el paciente grave, con la neumonía grave, y después de la quimioterapia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pregunto yo. Entonces, no puedo ver el chat, ¿eh? Pero pongan en el chat qué pasó. Escriban qué pasó. No. Entonces, lo primero que escribe la gente, ¿cierto? Le aparecieron brazos. ¿Sí? Le aparecieron brazos. Y ahora se ríe la gente, bueno, esta es una talla que le he dicho muchas veces. Pero le aparecieron brazos, y además de que le aparecieron brazos, desapareció el cáncer. Entonces, un enfermo que llega grave con una masa pulmonar, que no tenemos claridad del diagnóstico y que resultó ser un diagnóstico con mucha respuesta al tratamiento. El tratamiento es paliativo, entonces el paciente, de hecho, falleció más o menos 2 años después de este episodio, pero estuvo 2 años viviendo bien y pasó muchos meses que tuvo una oportunidad de disfrutar de una calidad de vida bastante buena, porque ustedes comprenderán que no se vive muy bien con esa masa, y sí se vive mejor pudiendo meter aire a los dos pulmones, que es lo que nosotros muchos damos por descontado, pero que en casa no siempre es tan fácil. Así que, mensaje importante, ¿cierto? Ante un cuadro grave hay que resolver la urgencia y hay que clarificar el diagnóstico. Si no hay biopsia no se puede hablar de pronóstico,
y al menos se merecen una prueba. O sea, le dicen, oye, es que yo trabajo en un hospital público. Oye, yo también trabajo en un hospital público. Lo que pasa es que hay que ir y dar una prueba de último. Decir, mira, intentemos, veamos qué es lo que pasa. Demos 48, 72 horas y vemos para dónde va la micro. Y si el paciente tira para arriba, ayudémoslo porque pueden pasar cosas como esta. Lo que decía antes, ustedes no tienen cómo saber cuando conocen a un paciente si le va a pasar algo así o no. Y yo pienso que toda persona se merece al menos el beneficio de la duda. Segunda pregunta, mujer de 66 años que fue operada 11 años atrás por un tumor del intestino delgado y quedó en seguimiento. Y ahora consulta por dolor abdominal inespecífico, le habían tomado un TAC, esto fue en un extrasistema, supongamos en la red de salud Secristus, y ustedes la ven en el consultorio porque llega a su control habitual en el programa de crónicos de hipertensión arterial, y les trae el escáner, y dice, mire, me hicieron un escáner, doctor, porque tengo dolor de guata, y ustedes ven esa imagen, y dice, tiene múltiples metástasis hepáticas hipervasculares, y ustedes la ven y está normal la señora, ¿ya? Normal. Normal, llega, está bien la presión y la glicemia que trae de sus exámenes de control es en 136. Está bien la persona. Daniela, ponga la pregunta. Entonces ahí vamos con la pregunta que es para los que no les llega en el momento. ¿Proseguiría el estudio de la glicemia con sospecha de diabetes? Entonces una respuesta es sí, ¿por qué no? Y la otra respuesta es no, porque con tantas metástasis no vale la pena. Eso podrían pensar sin haber ido a esta clase. Entonces, igual, Dani, por favor, cuando 50% de respuesta, usted la pone. Ya, vamos casi, casi. Ya, vamos por el 50. Vamos ya a compartir los resultados. ¿Sí? Aquí está. Sí, ¿por qué no? Bien, ¿ah? O sea, algo pasó en esta clase, algo pasó. Entonces, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no? Porque es importante, es muy importante, algo que yo dije a la pasada en esta clase, pero que la vuelvo a repetir porque es muy importante, que es que muchas veces la enfermedad se vuelve una enfermedad crónica. Y cada persona tiene su ritmo, pero el cáncer es una enfermedad muy heterogénea. Y hay muchas personas que andan con cáncer avanzado así. Incluso en tumores neuroendocrinos es frecuente que sin tratamiento anden normales por la vida. Entonces, esta gente va a vivir muchos años. Si se operó en 2009 y recurrió el 2020, lleva 11 años creciendo eso y puede estar creciendo por 11 años más. Si la persona se ve bien, ese factor es muy relevante, si la persona se ve bien, probablemente va a andar bien el tiempo suficiente como para no querer que se muera antes de diabetes. Entonces, lo que es relevante es que en cáncer avanzado no podemos descuidar la comorbilidad de los pacientes solo porque tengan cáncer avanzado, porque eso puede ser un problema a veces mayor. Y me ha pasado que pacientes con cáncer no avanzado, en tratamiento, ocurre que se descompensan sus patologías de base, diabetes, hipertensión, falla cardíaca, etc., y eso determina una complicación mayor, mayor incluso que el mismo cáncer. Entonces, ojo, porque la comorbilidad hay que mantenerla controlada siempre, ¿ya? Eso. A veces el paciente se vea muy mal, pero en general, y ahí es como bien obvio, porque no sé, pues, le baja la presión, están ahí flaquitos, no se pueden levantar, oye, no, oye, voy a ir oye, voy a ir a bajar el LDL, no, obviamente no. Pero en general, si el paciente se ve bien, la comorbilidad no hay que descuidarla. Dicho esto, última diapositiva, estoy terminando, y dije que antes de la una, y cumplí, y puse las medias canciones entre medio, así que estamos bien. Esto quizás es lo más importante de la clase, ¿sabéis? Porque, bueno, lo más importante del día, no sé, del curso, no sé, puede ser. Este es un paciente con cáncer gástrico que se llama Juan Castillo. Muy querido por todos nosotros en la unidad de oncología del Sótero, que estuvo en tratamiento por más o menos 2 años con cáncer gástrico avanzado. Y me acuerdo de él con mucho cariño, así que lo puse. Esta fue una foto que sacó un radiólogo del Sótero, que se llama Álvaro, que tenía un proyecto de humanización de la radiología, donde le sacaba fotos a pacientes y las mostraba al mismo tiempo con las imágenes, una idea bien chora. Pero independiente de eso, acá el piso que está ahí es el piso del Sótero, que tiene esta cerámica tipo ajedrez. Y esto es muy relevante. Siempre dejar al paciente con cáncer avanzado con hora de control. Entonces, uy, pero es que no soy especialista. Tranquilo, tranquila. Igual no va a poder ayudar. Entonces,
frases muy malas, así como selección de frases malísimas. No, mire, ya no tiene que venir para acá, cáchate, está hablando del consultorio. Ya no tiene que venir para acá, porque usted lo que tiene que verlo es el oncólogo, o la oncóloga. ¿Cómo va a pasar eso? Entonces, les cuento nomás que en general, a ver, los oncólogos son bien escasos, sobre todo en la parte pública. Nosotros dijimos, 2/3 de las personas en este país están afiliadas al FONASA, 90% de los adultos mayores lo están, el cáncer es una enfermedad que aumenta a mayor edad, posiblemente 3/4, 80% de las personas con cáncer están afiliadas al FONASA y van a ser derivadas dentro del sistema público, donde no trabajan más de 1/3 de los oncólogos del total de los oncólogos que hay en el país. Y de los que trabajan, la gran mayoría lo hacen con jornadas parciales. O sea, oncólogos como Nicolás Yáñez que estén en la jornada completa en un hospital público prácticamente no hay muy poco. Entonces, en general, el colapso es la regla. En el Sotero del Río, por ejemplo, yo tengo 22 horas o poli los lunes y los jueves. Ayer tuve 42 atenciones. El jueves pasado, 42. ¿Por qué? Porque el lunes fue feriado. Altos niveles de colapso. Entonces, está bien que la gente de oncología puede tener más idea que ustedes en algunos aspectos técnicos de la quimioterapia y otros, pero los pacientes no tienen problemas que necesitan siempre un hiperespecialista. A mí me llegan a pedir ayuda a pacientes con cáncer para pedir una interconsulta para que le vean los lentes. Y dije, hay altos pacientes con cáncer avanzado que no andan, no están a punto de fallecer, ni mucho menos, que es una enfermedad crónica. Hoy necesito interconsulta para los lentes. Doctor, ¿me cuesta ir al baño? Doctor, oiga, que se me acabó la pastilla de la presión, en serio, me ha pasado. No, doctor, me arde la guata, bueno, toma razón. Doctor, lo que pasa es que no, tengo el brazo hinchado, me envío una interconsulta para verme en kinesiología. Doctor, o sea, olvídate, mira, tiene fiebre, oye, la gastrostomía tiene un problema, o sea, tiene múltiples problemas. No es necesario ser el especialista para ayudarlo. Y los pacientes con cáncer en general no se pierden. O sea, eso es mentira. El paciente se perdió, no se pierden. Los pacientes, lo que le ocurre es que no encuentran hora. Eso te creo. Porque, oye, se pierden. Última cosa, y no me quiero desviar, pero tiene que ver con lo mismo. Telemedicina, buena onda, perfecto. Muy bien hacer telemedicina, teléfono, por Zoom, todo lo que quieras. Pero no tanto cáncer avanzado, a este paciente hay que verlo. Si usted por teléfono, por videollamada, cuentan mucho menos de lo que les pasa. Entonces, no se confíen de esa herramienta, incluso la gente que hace paliativo. Está muy bien, no, en fondo, que no hacen ir al hospital a gente que no lo necesita, pero ojo, pacientes con cáncer avanzado es raro que anden bien con más de 2 controles seguidos con telemedicina. Hay que estarlos viendo, hay que estar encima. Y no piensen, lo otro que la última frase de ahí, no piensen que en el hospital, porque fueron derivados a quimio, va a haber disponibilidad del resto de las cosas para ayudar a la gente. Por ejemplo, tiene un ejemplo la diabetes. El diabetólogo del hospital está mucho más colapsado de lo que pueden pensar. Más colapsado que el mismo oncólogo. Yo veo 40, el gallo de diabetes de ver 65 en un día. Así que, en el fondo, mantengan la disposición de ayudar porque esta gente lo necesita. ¿Ya? Y no hay que ser hiperespecialista. Eso. Por fin, terminé. Dejo de compartir la pantalla. Y abierto a preguntas. Acá estoy. Abierto a preguntas y respuestas. Acá tengo 13. Ya. Acá dice. Bueno, hay una aplicación Auge GES. Bacán. Hay aplicación de GES, para que vean. Pregunta, ¿la inmunoterapia se puede utilizar en todos los tipos de cáncer avanzado o tiene indicación específica? Claro, obviamente, para que se use un fármaco en oncología, en general tiene que demostrarse que sirve en estudios randomizados, en la oncología alopática, por decirlo así. Y las indicaciones de la inmunoterapia han ido creciendo. Y si ustedes me preguntan a mí, cuando yo hice la beca solamente se daba en melanoma. Y hoy en día se da por lo menos en 12 enfermedades distintas. Entonces se está expandiendo. Pero efectivamente las indicaciones todavía no son para todos los pacientes. Y lo que le falta en inmunoterapia es lo que hemos comentado en los biomarcadores predictivos, que no tiene un buen biomarcador predictivo. Entonces, eso hace que todavía su rol no esté tan bien definido como nos gustaría a los oncólogos. ¿Qué medidas se debe tomar cuando las garantías no se cumplen? Cuando las garantías no se cumplen como son ley, lo que hay que hacer es que hay que mandar, ustedes saben las garantías de acceso en el fondo, con el sitio web o con la aplicación, y hay que mandar al paciente o a la paciente
a que deje un reclamo en FONASA. A veces pasa que en la oficina de FONASA más cercana, a veces, y también hay teléfono. Hay un teléfono que está en el sitio web de FONASA donde pueden llamar cuando la garantía no se ha cumplido. Hay veces que si uno manda al mismo hospital, el mismo hospital hace como un chanchullo para que no reclamen en FONASA y les da una vuelta, empiezan a pedir horas por interno. Lo mejor es que reclamen en FONASA. Ahí nos van a mandar a un segundo prestador si es necesario. Y es importante que puede ser en oficinas de FONASA, que también hay un teléfono, que lo pueden buscar fácil en el sitio web de FONASA. Pregunta si oligometastásico son 5 metástasis o 5 sitios de metástasis. Muy buena pregunta. Y en general se refiere a 5 lugares, o sea, 5 metástasis. Si tiene 5 sitios, no se refiere, por ejemplo, cerebro más pulmón, más hígado, más peritoneo, más hueso, son 5, no. Sino que se refiere a, hay una en hígado, hay otra en pulmón, oligometastásico. Muy buena pregunta. Existen, muy buena la de Daniela Campos, existen medicamentos de uso frecuente que puedan interactuar con los tratamientos oncológicos. Existen, pero lo más relevante, más que ustedes aprendan una lista, es que sepan dónde buscarlo. Y yo les recomiendo que utilicen este aparato, no, un teléfono, y bajen una aplicación que se llama OncoAssist, que lo voy a escribir en el chat ahora, OncoAssist. O mejor aún, me voy a meter al sitio web y se les voy a compartir la pantalla. OncoAssist es una aplicación que la voy a poner acá en la pantalla ahora mismo. OncoAssist es una aplicación que se puede bajar, la están viendo, ¿verdad? Se puede bajar para los dispositivos Mac, Google Play, no sé si está en la Huawei Store todavía, porque ahí tuvieron problemas los chinos, pero si se fijan acá, esto les da scores pronósticos, el TNM que le gusta a la gente, información sobre medicamentos, manejo de toxicidad, y muy relevante, la herramienta para chequear interacciones farmacológicas. Entonces yo lo que les recomiendo es que por favor bajen esta aplicación y cuando haya un paciente en tratamiento por cáncer, vean si están interactuando los medicamentos en esta aplicación. Y lo otro que les recomiendo, cuando haya un paciente que está en tratamiento de cáncer, es que ustedes, si lo están viendo en un nivel que no es el terciario, le piden un informe médico a su tratante. O sea, nosotros los oncólogos, por lo menos nos mandamos 3 a 5 informes médicos diarios, y es parte de la pega, en el fondo. No sé, Nicolás, cuántos informes médicos te mandáis al día, pero no sé, yo me voy a mandar con lo bajo 3 a 5, y nunca nosotros nos vamos a negar algo así, y les va a servir a ustedes para entender el contexto del paciente y con qué tratamiento está. Una más, hay diferentes... Dice que las garantías GES están suspendidas. Eso no aplica para cáncer. Las garantías GES sí, algunas garantías están suspendidas, pero no las de cáncer. Preguntan una pregunta sobre la biopsia líquida. La biopsia líquida es una nueva técnica diagnóstica en la cual se interrogan líquidos, que habitualmente en la sangre, pero puede ser líquido pleural, por ejemplo, líquidos buscando alteraciones moleculares características, que pueden servir como biomarcador predictivo, pero también hay veces en que pueden servir para apoyar el diagnóstico. Entonces, no es que reemplace la biopsia tradicional, pero puede ayudar, sobre todo para encontrar biomarcadores predictivos y ciertos biomarcadores que ayuden en el diagnóstico de pacientes. Es una técnica que está disponible hoy en día y que su uso igual está en expansión, ¿ya? No reemplaza la biopsia normal. ¿Sí? 2 preguntas más. De Javiera, muy buena. ¿De qué falleció el paciente? ¿Cuáles suelen ser las causas de muerte inmediata en los pacientes con cáncer avanzado? Esto lo respondió César Sánchez en algún momento, pero me vuelvo a insistir. En los pacientes, ahí entramos en la típica discusión de si es que, de qué muere la persona, ¿cierto? De que si muere del paro cardiorrespiratorio, bueno, no hablando de eso, en general, pacientes con cáncer avanzado, la gran mayoría fallecen de su cáncer, de su enfermedad. Pero las causas de muerte inmediata tienen que ver con 2 grandes grupos, principalmente. Uno son infecciones y el otro son tromboembolismos, sobre todo en estudios que han tenido en cuenta autopsia. Ahora, lo malo que tiene esto es que son enfermos que en general cuando fallecen de cáncer han fallecido tras un largo periodo de su enfermedad, o no tan largo, pero que los ha debilitado mucho. Entonces no se saca nada con
tratar de prolongar la vida de los pacientes, ya sea con tratamiento anticoagulante empírico, o hay que tratar las infecciones, pero cuando el paciente ya está en una fase terminal, no, su enfermedad ya está terminando, en el fondo va a fallecer, muchas veces uno maneja antibiótico, pero no sirve para prolongar el momento o su vida. Entonces fallecen esas dos cosas, y también a veces fallecen de complicaciones propias locales, sobre todo las metástasis, por ejemplo, metástasis de cerebro, de hipertensión intracraneal, metástasis pulmonares de insuficiencia respiratoria, metástasis hepática de falla hepática. Preguntan acá, ¿puede ser que las metástasis hepáticas se cause una diabetes, como alteración del metabolismo hepático? Mira, te diría que no, que en general las metástasis hepáticas, cuando son muy masivas, lo que producen es lo contrario, es hipoglicemia. Entonces, última, dos más. Eh, Dos más para terminar, porque ya pasamos de la una. Si es que alguien tiene sospecha de cáncer avanzado, puede derivar inmediatamente a paliativos mientras se realiza el estudio, y se puede derivar a paliativos, pero hay un tema que es medio heterogéneo según las unidades de paliativos, pero que hay veces que se exige la confirmación diagnóstica de la biopsia. Y ahí, en realidad, cuando no hay biopsia, hay unidades de paliativos donde les piden que tengan una derivación de comité oncológico. Ahora, eso aplica cuando el paciente nunca se ha biopsiado, pero si el paciente ya fue operado, suponiendo el caso de la paciente que les contaba, que se operó en 2009 y hay una biopsia confirmatoria de cáncer, en ese momento no hay que tomar una biopsia nueva. Ese paciente se puede derivar por cualquier persona. Y la última, preguntan si el muérdago tiene un rol en cáncer avanzado. Bueno, nosotros le hemos hablado acá de medicina alopática, por decirlo así, y hay montones de tratamientos que, bueno, no sé si decir no tradicionales, porque al final cuál es más tradicional, en complementario o el alopático, no sé cuál es más tradicional, pero hay un montón de tratamientos alopáticos para cáncer avanzado que tienen que ver con dietas, que tienen que ver con la interacción entre nuestra mente, el estrés y el cuerpo, por ejemplo, con técnicas de meditación. Bueno, obviamente la medicina china, que es súper grande y que van a atacar, van a ayudar de distintas maneras. El muérdago está dentro de eso, y el muérdago tendría, según lo que uno ve en estudios randomizados, puede tener un rol con la fatiga, puede subir un poco el recuento de blanco, disminuir la incidencia de neutropenia en paciente en quimio, y yo les diría que hay un montón de cosas que pueden ayudar, pero que hay en todo el tema de la medicina complementaria que no la puse como charla en este curso porque es un tema muy amplio y no sé bien quién lo puede abordar entero, pero hay que tener cuidado y venía con tres cosas. Una es que lo administre alguien que esté calificado, o sea, en el sentido de que no es llegar y ponerse a comer calanchoe o ponerse muérdago, entonces que tiene que ser alguien calificado. Y segundo, que hay que tener ojo ahí con el tema de las expectativas que se generan en los pacientes y los costos. Yo, la persona que más ha pagado por un tratamiento complementario en mi casuística del Sótero, y yo veo a 40 pacientes por póligo cuando hay feriado, así que veo a un montón de personas, les diré que pagaba 5 millones de pesos por comprimidos de vitamina C inyectable, o sea, de vitamina C concentrada que te traían de Alemania. Y se gastó 15 millones de pesos en eso. Yo pienso que no vale la pena pagar tanto por esas cosas que no tienen una efectividad tan demostrada. Eso. Ya voy cerrando entonces. Cerrando. Calanchoe preguntan ahí, ¿no es lo mismo que muerda o no? Calanchoe es otra planta. Entonces voy cerrando. Les agradezco quedarse hasta tan tarde los 700 que se quedaron. Vamos a seguir la próxima semana con temas transversales. Vamos a ver cáncer infantil, seguimiento del cáncer infantil, cuidados paliativos, psico-oncología, rol del APS, tamizaje. Así que se viene la parte más entretenida del curso, creo yo, por eso lo dejamos para el final. Y tengan un lindo fin de semana. Espero que les haya gustado las sesiones. Y nada, eso, un placer tratar de contribuir a su conocimiento y a los pacientes a la larga con esto, y que les vaya muy, muy bien. Nicolás, gracias por quedarte hasta el final. Chao, que estén bien. Cuídense, ¿ah? Que les vaya súper.